Y vamos a la lección número 20 que lleva por tema las dispensaciones. Y para eso, por favor, le voy a invitar que vaya conmigo a la carta a los Efesios en su capítulo número 1. Efesios capítulo 1, le vamos a dar lectura a los primeros 10 versículos. Usted me avisa cuando llegue. Perdón, va a ser del 3 al 10. Del 3 al 10. Efesios 1 del 3 al 10. Voy a comenzar a leer, por favor, escuche atentamente, sígame con la vista. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había puesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bien, lección número 20, las dispensaciones. Nosotros, por medio de este material que llevamos varios meses estudiándolo, estamos aprendiendo una cosa en concreto: que la Biblia es un libro singular en muchos sentidos. Por ejemplo, por la enseñanza de su contenido. La enseñanza de la Biblia no la vamos a hallar en ningún otro libro. El cómo transmite el mensaje, esas enseñanzas, el cómo la brinda al lector. Todos los hechos que relata, ya sea milagros, ya sea cualquier otra cosa, la Biblia es singular, pero también por la organización de los tiempos que abarca en que todo esto ocurrió. Es muy peculiar y es muy singular, porque la Biblia no está escrita en orden cronológico, pero curiosamente está organizada en dispensaciones. Y eso es muy importante de que nosotros lo identifiquemos. Esto es elemental, mi hermano, porque sin el Espíritu Santo, cuando uno va a escudriñar la Escritura, sin el Espíritu Santo, sin la intención correcta, se vuelve un libro difícil. Cuando alguien quiere leer la Biblia sin la llenura del Espíritu Santo, sin tener la intención de conocer a Dios, se les hace un libro complicado, muy difícil. Es por eso que muchas personas no lo comprenden, terminan aburriéndose, dejándolo, confundidos, y otras tergiversan su contenido. ¿Por qué? Porque no entienden el punto por el cual está escrito algún pasaje. Una clave para que nosotros no caigamos en esto, una clave en el estudio de la palabra, es que hay que tomar en cuenta el contexto histórico de lo que se vive según lo que estamos leyendo. Eso es básico, que usted tome el contexto histórico. Recuerde que la Biblia fue escrita por hombres creyentes de distintas épocas en un lapso de 1500 años. Hombres creyentes de distintas épocas en un lapso de 1500 años. Yo le pregunto, ¿cuántos cambios de todo tipo experimentó la humanidad en ese lapso de tiempo? ¿Cuántos cambios hay en 1500 años? Entonces, eso hace que el contexto cambie. Y además la Biblia habla, ya hablando en un término de escritura de 1500 años, la Biblia es un libro que todavía no termina de cumplirse, sino que hay todavía una profecía futura, que aún en este tiempo hay todavía muchas cosas que están por cumplirse. Entonces abarca todavía mucho más tiempo. No es el mismo entorno social en el que vivió Moisés al que vivió el apóstol Pablo. Hablando entorno social, no es lo mismo en la época en que vivía Moisés al que vivía el apóstol Pablo. Y no es el mismo que vivía Moisés, Pablo y nosotros. Eso es importante. En lo espiritual tampoco es así. No es la misma revelación que tenía Moisés, que tenía Pablo
a que tenemos ahora. Entonces, todo eso hay que irlo tomando en cuenta a la hora de estudiar la palabra. Entonces, todas estas distintas etapas de tiempo que transcurren y de las cuales la Biblia hace mención son las llamadas dispensaciones. Las dispensaciones dentro de la Biblia son claramente identificables, porque cada dispensación va a tener una característica particular que no va a tener la otra. Pero todas las dispensaciones también tienen un común denominador y todas las van a compartir. Entonces, eso va a ser lo interesante de las dispensaciones. Cada una tendrá su característica, pero todas tendrán también una misma característica en común. Las dispensaciones, mis hermanos, son una forma de organizar las cosas. Por ejemplo, un dispensario, ¿usted cree que debe de estar organizado? Sí. Un dispensario de medicamentos para saber qué es lo que tiene. Porque si llega alguien, necesitamos esto, no, pues por allí debe de andar y está todo revuelto, el antibiótico con no sé qué, las aspirinas con no sé cuál, y no encuentra uno. Entonces la Biblia está organizada por dispensaciones. Por ejemplo, yo le traigo el ejemplo más básico para que podamos entender esto. La Biblia, ¿en cuántas partes se divide? En dos. ¿Cuáles son? Antiguo y Nuevo Testamento. Ahí ya tenemos algo de organización, de que no es un libro corrido. Cuando los escritores de la Biblia transcribían sus escritos, no lo hacían por capítulos, no lo hacían por versículos. Eso ya vino en una organización posterior. Pero sí hay una clara división entre un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. ¿Por qué? A nivel general, cuando usted como lector de la Biblia que la ha leído, sabe que el Antiguo Testamento refiere hacia la nación de Israel y el Nuevo Testamento hacia la iglesia, ¿sí? Entonces ahí ya entendemos que hay una organización. ¿Quién podría dar otro ejemplo similar a esto de lo que usted ha leído, de lo que usted ha entendido, de lo que usted ha comprendido acerca de la organización de la Biblia? Pues que están en históricos, en proféticos, en cartas, también así los organismos. Ok, las categorías, ¿no? Digámoslo así. ¿Alguien más? Antes de Cristo y después de Cristo. Ok, sí, también. Por ejemplo, nosotros hemos visto por medio de la palabra que la predicación del Evangelio, ¿a quién primero llegó? ¿Para quién era? Para los judíos. Para los judíos. Y después, Gentiles. allí hay una organización, también de tiempo. Lo acabamos de terminar con la Trinidad. La Biblia marca que primero era el tiempo de Dios Padre, después vino el tiempo de Dios Hijo, y ahora vivimos el tiempo de Dios Espíritu Santo. Entonces, si nos damos cuenta, la Biblia está organizada. Y el tiempo Dios lo usa para poder darse a conocer. ¿Amén? Sí. Bien, entonces, por ejemplo, hay algo que tenemos nosotros que tener muy en claro. ¿Usted recuerda la promesa de Cristo en Mateo 28, 19 y 20? ¿Sí? Que id por todo el mundo, predicad el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, complete, ¿qué dice? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Hasta el fin del mundo. Esa palabra clave con respecto a esto. Todos los días, esa frase, todos los días hasta el fin del mundo, no se refiere en términos de espacio, que sí sucede, pero cuando el Señor lo está diciendo, no habla de un término de espacio. ¿Qué quiere? Hasta el fin del mundo, hasta la Patagonia, hasta la Antártida. Sino cuando el Señor está diciendo hasta el fin del mundo, habla en cuestión temporal, es decir, hasta el final de todas las dispensaciones. Hasta el final de todos los tiempos, Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Amén? Sí. Bien, entonces, la palabra dispensación es un término bíblico. Nosotros lo acabamos de leer, ¿sí? Aparece de forma literal en la Biblia 2 veces. Así, tal cual, dispensación, dispensaciones, 2 veces. La primera, la que leímos en Efesios capítulo 1, versículo 10. Y la segunda también en Efesios capítulo 3, versículo 9. Allí de forma literal viene la palabra dispensación. Pero en un sinfín de pasajes, la Biblia da a entender esta doctrina.
Por favor, quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 1, versículo 17. Aquí no vamos a ver la palabra dispensación escrita literalmente, pero da a entender lo que significa. Y así la Biblia va a estar llena de este tipo de referencias. Juan capítulo 1, versículo 17. ¿Ya llegó? Dice así la escritura: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dispensación. Porque está escribiendo Juan. Él como adoctrinado en la ley judía, él sabía que la ley venía desde Moisés, pero reconoció al conocer a Cristo que la gracia y la verdad vinieron y sobreabundaron a partir de la manifestación de Jesucristo. Entonces, así la Biblia va a estar llena de este tipo de referencias que nos van a hablar de dispensaciones, y no forzosamente vendrá escrita la palabra. Esto quiere decir, mis hermanos, que la relación de Dios con el hombre no ha sido la misma en todas las edades históricas. La relación de Dios con el hombre no ha sido la misma en todas las edades históricas. Ha habido cambios y transformaciones, no de Dios, sino de su relación con el hombre. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo y a la par el Evangelio de Lucas relatan que el maestro juntó a la gente, juntó a los discípulos y les dijo: muchos profetas y hombres justos desearon ver y oír lo que ustedes ven y oyen. Dispensación. ¿Por qué los otros hombres, los otros profetas, los hombres justos de otro tiempo, por qué no vieron lo que ellos estaban viendo? Porque la relación con Dios no era la misma. Y estamos hablando de grandes profetas. ¿Qué bendición tenían los 12 discípulos? Que el Señor les decía: mira, ¿conoces al gran profeta mayor Ezequiel? Sí, tremendo libro y difícil que solamente la hermana Guadalupe lo entiende. Dice: pues bueno, el profeta Ezequiel hubiese dado lo que fuera por ver lo que tú estás viendo. Si alguien se quiere subir al ring con Isaías o con Daniel, Daniel hubiese querido ver y oír lo que nosotros estamos viendo y oyendo del Señor. Entonces, eso es una dispensación. Vamos a comenzar con la definición, mi hermano, porque esto es muy importante. Yo sé que a lo mejor no se alcanza a ver mucho, pero no se preocupe. Entonces, ¿qué significa dispensación? Proviene del idioma griego de una palabra que es aion. A, I, O con acento y N. Aion. Y simplemente quiere decir época. Entonces, dispensaciones nos van a hablar de épocas. Una dispensación, dicho de otra manera, es un periodo de tiempo. Una dispensación tiene un comienzo y tiene un final definidos. No es como que no le encuentro aquí o no sé dónde termina. Claramente una dispensación va a iniciar con algo y va a terminar con algo. Y además, toda dispensación es con un propósito divino. No es porque al Señor se le ocurrió, no es porque quiso cambiar, no es porque quiso mudar las edades, así porque sí, porque ya estaba aburrido, sino porque tienen un propósito. Ahora, nosotros nos podemos preguntar, ya sé que una dispensación es una edad, un periodo de tiempo. ¿Cuál es la intención de las dispensaciones? ¿Cuál es? Aparte de estar organizado todo, porque tenemos un Dios de orden, cada dispensación nos revela progresivamente a Dios. Como propósito número uno es toda dispensación, a medida que va avanzando, hay una revelación progresiva de quién es Dios, de qué es Dios, de cómo se mueve, de qué es lo que hace. Y propósito número 2 es para nosotros
ayudarnos a interpretar correctamente las escrituras, que es aquí donde muchos fallan. Todos los que son precursores, iniciadores de falsas doctrinas, es porque no están interpretando correctamente las escrituras. Así que una dispensación nos va a ayudar a interpretar bien la Biblia. Voy a leerle lo que dice la epístola a los Hebreos, capítulo número 1. Esta epístola que no sabemos con certeza quién la escribió, pero capítulo 1 de Hebreos, versículos 1 y 2, escuche cómo habla de lo mismo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en otra dispensación, primero le habló a los padres por los profetas. Y en estos postreros días, dice, en esta dispensación nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces es muy claro, mi hermano, esta doctrina de que la Biblia está organizada en dispensaciones. Bien, usted y yo sabemos que de toda la Biblia se extraen lecciones espirituales. De absolutamente toda porción bíblica, Dios nos habla y Dios nos enseña algo. Pensemos en un libro complicado, Cantar de los Cantares. Es un libro difícil en muchos sentidos, porque habla desde un sentido poético y muy romántico, incluso erótico. Pero Dios nos puede hablar por medio de eso. Alguien dice, el libro de Esther no menciona una sola vez el nombre de Dios, y es cierto, pero Dios nos habla. De cada porción bíblica, Dios trae una enseñanza. Pero esto hay que tenerlo claro, mi hermano. Hay cuestiones de dispensaciones pasadas que hoy en día no tienen validez para nosotros. No aplican para nosotros. ¿Que Dios nos va a enseñar algo espiritual? Sí. Pero que usted y yo tengamos que hacerlo de forma literal, no. Porque pertenecía a una dispensación pasada. Volvemos a lo mismo, a tomar en cuenta el tiempo y el contexto. Otro ejemplo de estos es en la época del Señor Jesucristo y casi en toda la Biblia, digámoslo así, pues la mujer no era tomada en cuenta. Nosotros no podemos tomar ese tipo de actitud porque hoy en día la sociedad ha evolucionado y nosotros tenemos que respetar a la mujer, tenemos que tomar en cuenta a la mujer, tenemos que escuchar a la mujer. En aquel tiempo no. Entonces, insisto en esto, hay cuestiones de dispensaciones pasadas que hoy en día no aplican para nosotros. Por ejemplo, ojo por ojo. Dios dijo claramente en la ley, ojo por ojo. Usted lo habrá escuchado ese dicho que se lo ha apropiado el mundo. Lo dijo Dios. Si tu animal mata a una persona, a tu animal hay que matarlo. Entonces el ojo por ojo hoy día no aplica para nosotros. Muchos quisiéramos, ay Señor, ¿por qué nos quitaste eso? Me la deben varios. Otra cosa, el diezmo en especie. En especie. Decía, no, pues ya el diezmo es del Antiguo Testamento. ¿Cómo voy a llevar mi grano, mi animal, mi cordero, mi aceite? ¿Cómo voy a llevar eso? Dispensación pasada. Hoy en día debemos diezmar de otra manera, ¿sí? No podemos llegar aquí, pastor, ahí está, traje mi kilo de aceitunas, usted extráigale todo el aceite y ahí está, yo ya cumplí. O, por ejemplo, también en resolver la manera, el estilo de resolver ciertos casos que ocurren dentro de la comunidad. La mujer adúltera, ¿qué le querían hacer? En la ley nos mandó Moisés, dispensación pasada. ¿Murieron mujeres y hombres adúlteros en la ley? Yo le aseguro que muchos.
Y estos hombres querían hacer lo mismo. Pero dijo Juan, desde la manifestación del Hijo se manifestó también la gracia. Vete y no peques más. Otro caso, ahí sí quiero que me ayudes a proyectarlo, por favor, Anita. Números 15, del 32 en adelante. Vea la historia que hay aquí, que si se llega a presentar algo así, no podemos tener la misma resolución. No podemos aplicarlo. Números 15, 32. ¿No estaba abierto? Ah, perdón. Aquí está. Escuche usted, ponga atención y vea a qué me estoy refiriendo. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña y su error fue hacerlo en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le debía hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación afuera del campamento. Y el último entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. El Señor ya había dado la ley y decía: guardarás el día de reposo para santificarlo. Y un hombre aquí decidió ir a recoger leña en ese día. Lo vieron, lo presentaron ante Moisés, ante Aarón, ante la congregación. Dios les dijo que lo tenían que matar y así le hicieron. ¿Usted cree, mi hermano? Pregunta para meditación: ¿que la santidad del día de reposo ha cambiado para esta época? ¿Sí? La santidad del día de reposo, lo que significa, no, sigue siendo el mismo desde que Dios lo dijo. Guardarás el día de reposo. Lo que sí ha cambiado es la manera en que resolvemos que alguien no se congregue. Si alguien falta constantemente, como algunos de los hermanos que están aquí, que yo le aseguro que algunos de los que faltaron o están en el deportivo, o están comiendo barbacoa, o están viendo la televisión, no vamos a ir a apedrearlos. No vamos a ir a arrastrarlos, a traerlos aquí. Y dijo, Dios dijo que te apedreáramos, amigo. Cuando eso sucede hoy día, en esta dispensación, Dios va a tratar con él. Y Dios va a recompensar su desobediencia. Es Dios quien va a hacerlo, no nosotros. Entonces, para que quede claro, hay que saber qué sí y qué no nos concierne directamente a nosotros para este tiempo. Apedrear a adúlteros, no. Pagar mal por mal, no. Apedrear a aquellos que violan el día de Santa Convocación, no, ya no aplica para nosotros. ¿Que hay una enseñanza espiritual? Sí, pero que debemos de hacerlo literal, no. Alguien aquí se ha preguntado, sobre todo cuando iniciábamos y que no teníamos mucho conocimiento, que alguien duda en esto todavía: ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo vivir bajo la voluntad de Dios? Bueno, para que tú y yo sepamos eso, es necesario que reconozcamos las porciones bíblicas que aplican directamente a mi vida. ¿Qué es lo que pide Dios de mí? No es que yo no conozco la voluntad de Dios, porque tú quieres que venga un ángel y con una voz bien audible te diga: la voluntad de Dios es esta. Aquí está. Tú tienes que reconocer qué pide Dios de ti. Hazlo y estarás cumpliendo la voluntad de Dios. Otro ejemplo, si los varones, ¿cuántos varones sabemos aquí? Nada más yo. A ver otra vez, ¿cuántos varones sabemos aquí? No, pues me dejaron solo, diría el apóstol Pablo. Tal me ha abandonado, el hermano José me ha abandonado, Raúl me ha abandonado. Vamos a ver. Si los varones, ponga usted un ejemplo. Mañana abrimos las escrituras, decimos voy a leer la Biblia. Estamos leyendo el libro de Levítico. Llegamos al capítulo 12, donde viene
la porción de la circuncisión. Y decimos, ¿qué he hecho mis 32 años? No, pues es necesario que vaya a realizármela. Es necesario practicársela a mi hijo, si es que llego a tener. A los 8 días de que nacieron, ay Señor, perdóname, porque llevo 32 años en pecado. La circuncisión era una tradición fundamental para que los hebreos fueran aceptados por Dios. No una demanda para mí, no para este tiempo. Pero si yo sigo leyendo y llego al libro de los Romanos, capítulo 2, donde dice Dios que es claramente que tiene que haber una circuncisión de mi corazón. Ese se aplica para mí. Ese sí lo tengo que hacer. No tengo que ir directamente a alguna clínica a aplicármelo literal. Tiene que ser interno. Entonces yo ya conozco cuál es la voluntad de Dios. Cambiar. Porque eso me corresponde a mí. El Señor dice, circuncidad vuestro corazón. Te está diciendo a ti. Y ahí también entra la mujer. También es para la mujer. Es decir, la cuestión física de la circuncisión era únicamente para hombres. Yo ya me salvé, sí. Así como el servicio militar únicamente para hombres. Ya se salvó la mujer. Pero en este tiempo, en esta dispensación, la circuncisión interna del corazón es para todos. ¿Amén? Sí. Bien. Todas las dispensaciones que vamos a ver a continuación tienen... Aquí viene la característica compartida, que es el común denominador que le mencionaba. Todas las dispensaciones tienen responsabilidad humana y un mover de Dios. O sea, responsabilidad de Dios, responsabilidad del hombre. Todas las dispensaciones. Dicho en otras palabras, en las 7 dispensaciones que hay bíblicas, 7 dispensaciones bíblicas, está presente en todas juicio de Dios para los hombres y gracia de Dios para los hombres. ¿Por qué tiene que venir juicio de Dios para los hombres? Porque el hombre falló en su responsabilidad. Porque el hombre se equivocó. ¿Y por qué viene la gracia de Dios en todas las dispensaciones? Porque Dios hizo algo para salvarnos en todas ellas. ¿Amén? Bien, entonces vamos a comenzar. Aquí están las 7. Se ve muy poco, pero yo se las voy a ir diciendo. Primero les voy a mencionar las 7. Número 1, inocencia. Número 2, conciencia. Solamente con C. Porque hay otra conciencia que escribe SC. Conciencia con C es saber lo bueno y lo malo. Dispensación número 3, gobierno humano. La 4, promesa. Número 5, ley. Le iba a decir la ley, pero ahorita va a empezar usted a cantar como Beto Cuevas aquí. Ley. Dispensación 6, gracia. Y número 7, milenio. Voy a comenzar con la primera, inocencia. La dispensación de la inocencia, bíblicamente, de forma literal, va a dar inicio en Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Qué pasó en Génesis 1:26? Al hombre. 6º día de la creación. Entonces, la dispensación de la inocencia comienza cuando Dios crea al hombre. Y va a terminar en Génesis capítulo 3, versículo 6. Justo en la frase donde dice que Adán y Eva comieron del fruto. Allí termina la dispensación de la inocencia. De Génesis 1:26 hasta 3:6 abarcaba la inocencia. En tiempo literal, cronos de ahora, no sabemos cuánto duró. No tenemos idea. Y alguien podría decir, pero la Biblia no comienza en Génesis 1:26. Y es cierto. ¿Qué pasaba? ¿Qué dispensación estaba esa? No había dispensación. ¿Por qué? Porque no había tiempo. Porque no existía el tiempo. Era en el principio. Operaba la eternidad. Si nosotros estudiamos la creación de Génesis,
cuando aparece en el día cuarto que Dios dice que se creen las lumbreras mayores y menores, dice allí claramente para qué eran. Para los días y los años. Es decir, que antes de que estuviera no había ni día, ni años, ni estaciones, ni tiempo, ni nada. Entonces de Génesis 1.1 hasta 1.25 era la eternidad moviéndose. A partir de 1.26 comienza la inocencia hasta el 3.6 de Génesis. ¿Qué ocurre en todo este lapso? La creación del hombre. El hombre se enseñorea de todo lo creado por mandato de Dios. El hombre es puesto como responsable del huerto. Y el hombre se alimentaba únicamente frutas, vegetales y semillas. El hombre tenía un cuerpo y una mente perfecta. Por eso se llama de la inocencia, porque no sabía lo que estaba bien ni lo que estaba mal, lo que le iba a traer un daño. Y sobre todo, en la época de la inocencia, Dios se paseaba con el hombre, literalmente, en el jardín, y le hablaba. Pero ocurrió una de las características generales, un juicio. Vino porque el hombre, Adán y Eva en conjunto, tomaron por decisión propia, equivocarse, desobedecer. ¿Y Dios qué hace? Emite juicio a 4 seres: a Adán, a Eva, a la serpiente y a Satanás. Juicio de Dios. Todos fallaron ahí. Eva fue la primera, Adán se dejó mangonear, la serpiente se dejó poseer y Satanás tomó rebeldía. Pero viene la gracia, porque Dios no destruyó al ser humano. Se enojó, se puso muy triste, se sintió decepcionado, pero no destruyó al ser humano. Lo vistió de pieles para cubrir la vergüenza del hombre. Y a partir del versículo siguiente comienza la dispensación número 2, dispensación de la conciencia. Entonces inicia en Génesis capítulo 3, versículo 7, en la parte que dice que sus ojos fueron abiertos. Ya no eran inocentes. ¿Quién te dijo a ti que estabas desnudo? ¿Quién te dijo a ti que andabas enseñando miserias? Si no tenían el concepto de... Y la conciencia terminará hasta Génesis capítulo 8, versículo 19, cuando escribe allí Moisés que Noé y su familia salieron del arca. Allí habrá terminado la dispensación de la conciencia. Ya el hombre era diferente a tal cual Dios lo creó. ¿Recuerdas cuál era? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza en todo. Cuando el hombre peca y se equivoca, ya no era igual a Dios en ese sentido, porque Dios es perfecto. ¿Qué ocurrió en el lapso de la conciencia, en la dispensación de la conciencia? El hombre tomó conciencia de lo que no agradó a Dios. Ya supo el hombre que no le agradaba a Dios y evidentemente también lo que sí le agradaba a Dios. Ya el hombre ya sabía. Ahora todo lo que hiciera el hombre va a pasar o pasó a ser su responsabilidad 100%. Todo lo que el hombre hiciera, bueno o malo, ya era su responsabilidad. Cada caída era responsabilidad del hombre. ¿Esto qué produjo? Que el hombre siguiera fallando. Que el hombre siguiera fallando hasta el punto de que llegaran a un deterioro moral. ¿Cuál fue la explicación que Dios le dio a Noé de por qué iba a tener un diluvio? Porque el hombre estaba corrompido por decisión propia. Allí en ese lapso de la conciencia, Caín mata a Abel. Nadie lo obligó. Esta vez no hubo una serpiente que se dejara poseer y que hablara con Caín y decirle: oye, ¿por qué no matas a tu hermano?
Sí, no, Caín solito lo planeó y dijo, salgamos al campo, hay que platicar. Y se levantó y lo mató. En este lapso, la muerte física se convirtió en algo común. Usted empieza a ver a partir de Génesis capítulo 5 toda la genealogía y va a decir 325 años y murió. A partir de esta conciencia, el hombre ya es mortal. En la inocencia era inmortal. No estaba en la planificación que muriera. Pero por sus pecados, por sus errores, la muerte física ya era común. En este lapso el conocimiento de Dios creció un poco más también. Simplemente lo podemos ver en Abel. ¿Cómo sabía él qué ofrenda le agradaba a Dios? Porque Dios se manifestaba y se revelaba y le decía lo que tenía que hacer y lo que le gustaba. Y hubo un juicio. ¿Cuál fue el juicio en el lapso de la conciencia? Diluvio universal. Borró todo lo que había en la tierra. Y la gracia, pues, llamó a un hombre para que construyera un arca, se salvaran 8 personas y hubiese un nuevo comienzo. Eso, dispensación número 2. Tercera, gobierno humano. La dispensación del gobierno humano inicia Génesis capítulo 8, versículo 20. Cuando Noé sale del arca y dice que tomó de todo animal limpio, ¿para qué? Para hacer un altar a Dios. Dios no se lo dijo. Dios no le dijo, ahora quiero que me pongas un altar. Noé, por su gratitud, Noé, por su convicción, tomó de todo animal limpio. ¿Cómo sabía él cuál era animal limpio y cuál no? Porque la cuestión de los animales impuros viene hasta la ley. De la conciencia del hombre en la revelación hacia con Dios había crecido. Hasta Génesis capítulo 11, versículo 9. En la confusión de Babel. Hasta ahí llega la dispensación del gobierno humano. ¿Qué ocurre en este lapso? Primero, Dios va a pactar por primera vez con el hombre. No volverá a destruir la tierra de la misma manera. Porque alguien podría decir, es que Dios prometió no destruir la tierra. Pero tienes que ver cómo prometió no destruir la tierra. Con un diluvio universal. Pero sí ha ocurrido destrucciones, terremotos, huracanes, sismos. Los cielos y la tierra van a pasar, van a ser destruidos. ¿Por las guerras se destruye la tierra? Sí, pero de la manera en que trajo ese juicio ya no. En esta dispensación quedan establecidas las estaciones del año, quedan fijas. Dios dijo que iba a haber un verano y un invierno, y eso no ha cambiado y no se ha invertido, ¿no? Que primero sea el invierno y luego el verano. En este lapso, Dios da una nueva orden al hombre de que se multiplique. El hombre va a seguir dominando sobre las especies, pero ahora hay una diferencia. Dios le dio permiso de que comenzara a comer carne. Gloria a Dios. Ya no nada más frutas, vegetales y semillas. Ahora le dice, puedes comer carne, pero no sangre. Y eso sigue vigente para nosotros, Lo tenemos que hacer consciente. Tú puedes comer vegetales, frutas, semillas y carne, pero sangre no. Yo llegué a conocer a algún par de hermanos que les encantaba ir al tianguis a comer tacos de moronga, que sabía rica. ¿Qué es la moronga? Sangre. ¿Qué hacen los satanistas en sus sacrificios? Se beben la sangre. Entonces, eso sí sigue para nosotros, dispensación de gobierno humano, hace miles de años, pero seguimos con la prohibición de no consumir sangre. En este otro lapso, Dios instala la ley de matar a los asesinos. En el gobierno humano, Dios dice, maten a quien mate. Y eso ya no está vigente para nosotros. Ni siquiera el gobierno, al menos en este
en este país puede matar a un asesino. En otros países tienen la pena de muerte, dependiendo el delito. ¿Qué más? En este lapso continúa el fracaso humano. ¿Qué hizo Noé después de que hizo el altar? Se puso hasta atrás. ¿Qué hizo su hijo Cam? Lo vio encuerado. El hombre se ensoberbeció porque dijo: vamos a hacer una torre que llegue hasta arriba. Entonces el fracaso humano continuaba y hubo juicio. Primero, ¿qué hizo Dios en Babel? Confundió al hombre y también los esparció. Antes toda la humanidad estaba reunida en un mismo lugar y a partir de allí a unos los corrió para el norte, a otros para el sur, a otros para el este y a otros para el oeste. Pero también mostró gracia porque preservó la línea generacional de donde vendría Abraham, y de Abraham vendría la nación de Israel. Entonces ahí vemos la gracia de Dios. Pasamos a la cuarta dispensación. Son seguidas, no hay lapsos intermedios, son seguidas. Dispensación de la promesa. Esta va a iniciar en Génesis 12. Terminando lueguito lo de Babel, comienza Génesis 12. Abraham. Y dura hasta Éxodo 19. ¿Qué ocurre en Éxodo 19? Dios se manifiesta en el Sinaí. Desciende y el monte humeaba. Y se llenó de oscuridad. Y había truenos y relámpagos. Bueno, entonces desde Génesis 12 hasta Éxodo 19 es la dispensación de la promesa. ¿Qué ocurre aquí? Dios se manifiesta al hombre por medio de promesas. Ya lo hizo en la anterior por medio de pactos, ahora por medio de promesas. ¿Cuál es la promesa? Le promete a Abraham un hijo, un hombre viejo. Le dijo que su descendencia iba a ser incontable. Promesa. Le dijo que con él iba a conformar un nuevo pueblo. Promesa. Le dijo que por medio de él todas las familias de la tierra seremos benditas. Conocemos a un Dios de promesas a partir de esta dispensación. El hombre entonces crece en su revelación con Dios porque aprende a confiar que el Dios que promete también cumple. Entonces la fe del hombre aumenta en la dispensación de las promesas, porque uno tiene que esperar el cumplimiento de lo que Dios ya dijo. ¿Qué otra cosa ocurre aquí? Hay una bendición de protección. Le dijo: benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Pero el hombre sigue fallando. Esto no va a cambiar. En la dispensación de la promesa, el hombre sigue fallando. ¿Qué hizo Abraham? Primero descendió a Egipto, ¿te acuerdas? Dios no le dijo. Descendió a Egipto y ahí casi le cuesta la vida, casi lo matan. ¿Qué más hizo Abraham? Se le ocurrió meterse con Agar. No, pues es que mi esposa me insistió tanto y tiene a Ismael. ¿Qué más sucede en esta dispensación? Un engañador le dijo a su hermano: ahí está un plato de lentejas, dame la primogenitura. ¿Qué más ocurre en esta dispensación? El pueblo murmura en el desierto contra Dios. El hombre seguía fracasando. Entonces tiene que venir un juicio. El juicio es que a raíz del nacimiento de Ismael, de que Sara lo corre, que van al desierto, se da el inicio del conflicto entre dos naciones que hoy día sigue presente. Ese juicio sigue operando porque ismaelitas e israelitas siguen peleando. ¿Qué otro juicio hubo? La primera generación de hebreos no entró a la tierra prometida por desobediencia, por rebeldía, por murmuración. Pero hay gracia aquí también. ¿Cuál es? Libertad de la esclavitud.
Dios liberta a los hebreos después de 430 años y se cumplen las promesas que Dios fielmente había dicho. Eso es gracia. Dispensación número 5. Todo esto tú lo conoces, mi hermano, porque has estudiado la Biblia, ¿verdad? Sí. ¿O es la primera vez que te lo digo o que lo escuchas? No, ¿verdad? Dispensación número 5, de las más conocidas. Dispensación de la ley. Esta va a iniciar en Éxodo 20. ¿Qué ocurre en Éxodo 20? Los 10 mandamientos. La dispensación número 5. Dispensación de la ley. Éxodo 20, los 10 mandamientos. Hasta el final de la dispensación de la ley es en la muerte de Cristo en la cruz. Y aquí sí no hay una cita exacta, porque pues todos los evangelios tienen diferente capítulo y diferente versículo. Pero hasta el momento en que Cristo muere en la cruz, allí termina la dispensación de la ley. O sea que Cristo vivía bajo la dispensación de la ley. Sí. Él dijo: vengo a cumplir la ley, no a pisotearla. Bien, en este lapso, el propósito de la ley mosaica fue dada para proveer una vida social justa. La ley fue dada para que socialmente la vida en el pueblo fuera justa. Pero también enseñaba un modelo religioso en el cual Dios se iba a revelar. Los primeros 4 mandamientos son de Dios con el hombre, y los siguientes 6 mandamientos son del hombre con el hombre. Y esta ley, mi hermano, fue dada solo para Israel. No aplicó para ningún otro pueblo. No aplica para nosotros. La ley judía, la ley hebrea, no tiene vigencia para ti y para mí. En un sentido literal, por favor, literal. Ocurre también que la bendición de Dios estaba condicionada a la obediencia del pueblo. Deuteronomio 28. Si hicieres caso a la voz de Jehová tu Dios, todas estas bendiciones te alcanzarán. En todo este proceso de la ley, hubo un gobierno teocrático en Israel. Los líderes, como Moisés, eran puestos por Dios. Dios le dijo a Moisés: impone las manos a Josué. Había jueces puestos por Dios. ¿Quién era Samuel? Un juez puesto por Dios. Y alguien aquí podría decir: pero entonces, ¿qué pasaba con los reyes cuando vino Saúl? Porque los hombres lo pidieron. ¿Sabes quién dijo a Samuel que pusiera a Saúl como rey? Dios. ¿Sabes quién le dijo a Samuel que el siguiente en la lista era David? Dios. Entonces aquí, y los profetas no se diga, todos eran llamados por Dios. Entonces había un gobierno teocrático. Pero el hombre fracasa. ¿Por qué? Se olvidó de la ley de Jehová. No la cumplía. Empezaron a practicar la idolatría. Se adoptaban costumbres de otros pueblos. Y sobre todo, la nación de Israel se dividió en la dispensación de la ley. Pelearon entre ellos. Aquí el juicio está claro. El juicio de Dios en la dispensación de la ley fue las cautividades, tanto para el norte, por Asiria, como para el sur, por Babilonia. Y por todo el mundo se dispersaron los judíos. Diáspora judía. Se los llevaron de aquí para allá. Gracia. Siempre hubo palabra de Dios para la nación. Nunca se quedaron sin profeta. Hasta el punto del periodo intertestamentario de entre Malaquías y Mateo. Pero de ahí en fuera, siempre hubo líder, gobernante, juez y profeta en Israel que les hablara de Dios. Y se restaura el reino del sur. ¿Por qué? El reino del norte no, ese fue esparcido y arraigado y desarraigado. Pero el reino del sur sí vuelve 70 años después, porque de allí vendría el Mesías. Eso es gracia, porque no terminó con todo. Y ahí pasamos a la dispensación número 6, la dispensación de la gracia.
que es justo en el momento en el que el velo del templo se parte de arriba abajo hasta el arrebatamiento de la iglesia. Todo eso es dispensación de la gracia. Aquí entonces Dios lo sabía y el hombre se da cuenta que la ley no salva, que nadie cumple la ley perfectamente, y entonces se hace evidente la necesidad de Cristo. Usted y yo necesitábamos a Cristo. Amén. Cristo entonces va a venir a ser la suprema revelación y manifestación de Dios. Eso quiere decir que ya no va a haber una revelación superior. Cristo vino a darnos, desde ese momento que se parte el velo hasta ahora, esa revelación. Entonces, a partir de la dispensación de la gracia, entendemos que la salvación es por fe, no por obras. Y esta fe, esta salvación puede ser aplicable para todo el mundo, ya no solo para judíos, ya no solo para el pueblo de Israel. Pero aquí hay algo importante que tú y yo tenemos que identificar. Aunque la salvación es por fe para todo el mundo, esto no produce una aceptación universal. La dispensación de la gracia no produce por sí misma una aceptación universal. ¿Qué quiere decir? Que no todos los hombres van a aceptar, que no todos los hombres van a ser salvos, por más que la manifestación de Dios ya se hubiese completado. Y aquí hay juicio. Nosotros estamos viviendo la dispensación de la gracia, es este tiempo, y el juicio va a ser que el mundo será condenado. Hay profecía de que va a haber un juicio, ¿sí o no? Sí. Otro juicio para el mundo de la dispensación de la gracia, la apostasía, que va a salir ¿de dónde? De la iglesia. Eso es juicio. La iglesia va a aumentar la apostasía y vendrá el juicio de reyes. Pero hay una gracia de parte de Dios para nosotros. La iglesia fiel va a ser recompensada. Amén. Vas a recibir la corona de la vida. Gloria a Dios. Vas a recibir tu piedrita con tu nuevo nombre. Vas a ser vestido de ropas limpias, finas, blancas, resplandecientes. Vas a recibir la invitación para ser miembro de las bodas del Cordero. Eso es gracia. Y pasamos a la última dispensación. Si mis hermanos ya se preparan. La dispensación del milenio. Esta dispensación va a ser también conocida como dispensación del reino. Esta aún no tiene lugar, aún no ha comenzado, hasta que Cristo venga por segunda vez. Va a establecer aquí en la tierra su gobierno de 1000 años, y allí va a dar inicio la dispensación del milenio. ¿Y qué va a pasar aquí en la tierra durante ese periodo? Bueno, va a haber un reino teocrático perfecto. El enemigo va a ser atado 1000 años. Habrá prosperidad física, o sea, no va a haber enfermedad. Y va a haber una abundante revelación espiritual de Dios, de quién es Él. Porque se va a ver el cumplimiento de todo lo que está escrito. Esto quiere decir, mi hermano, que si nosotros estamos en la dispensación número 6, que es la de la gracia que estamos viviendo, y que solamente falta una, ¿qué significa eso? Estamos en los últimos tiempos. Sí. Que ya dice, no, faltan todavía 2 dispensaciones. No se ha cumplido todavía esto, tiene que venir antes todavía esto. Estamos ya del 6 al 7 y que en cualquier momento puede ocurrir. Por más que esta dispensación de la gracia lleve 2000 años operando, usted y yo no nos tenemos que confiar. Es decir, van a pasar otros 2000 años todavía. Porque esa es una de las grandes críticas y argumentos de los incrédulos y de los ateos. ¿Por qué si durante 2000 años no se ha cumplido la promesa de quien dices creer? ¿Por qué se va a cumplir ahora? Porque va a ser en cualquier momento. Porque está dicho que el día y la hora nadie la sabe. Así que mi hermano, a raíz de esta última dispensación, no nos tenemos que confiar y tenemos que estar velando constantemente. Tiene que estar orando,
tiene que estar congregándose, tiene que estar encendido espiritualmente. Tiene que tener cuidado cuando usted se esté desanimando. Tiene que reconocer cuando algo le está haciendo falta, porque Dios lo va a suplir. No decir, pues bueno, otra vez lo mismo de siempre. Pues llego a la iglesia, a tal hora tengo mi cara, no hago esto, y pues ya sé que al domingo siguiente lo mismo, y al siguiente domingo lo mismo y lo mismo. Tienes que tener cuidado de eso, porque la dispensación no solamente se trata de tener un conocimiento, se trata de que tu espíritu sea avivado, se trata de que tu vida sea encendida. En cada dispensación el hombre fracasa, tú y yo hemos fracasado, pero en cada dispensación Dios ha mostrado su gracia, que es suficiente. Y el carácter de Dios permanece desde la inocencia hasta ahora. El carácter de Dios es invariable. Él sigue siendo el mismo ahora, hoy, por los siglos de los siglos. Así que, hermano, ¿qué podemos concluir de esto? Que Él ha manifestado su gloria en el mundo natural desde la dispensación número 1. Él ha manifestado su gloria a los hombres desde la dispensación número 1, y que le tenemos que alabar. Que le tenemos que adorar. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Dale un aplauso a Dios. Vamos a orar, ponte de pie.